Vamos a intentar acabar con la serie blanca viendo las gammatopatías monoclonales. Son otros tumores parecidos a lo que hemos visto hasta ahora, pero no es lo mismo. Son tumores, como lo anterior, de linfocitos B o plasmocitos, es decir, es un tumor de algo que es lo que producen los anticuerpos. Y por eso se parecen a los tumores anteriores, pero tienen además un problema añadido, como vamos a ver a continuación. Dentro de las gammatopatías monoclonales, hay muchas enfermedades que pueden producir ese anticuerpo, esa inmunoglobulina normal o parcial de forma patológica, pero lo más frecuente, sin ninguna duda, es el mieloma múltiple, que es denominado también la enfermedad de Kahler. Hay mielomas extramedulares, que ni los nombro porque es que son rarísimos. Bueno, el nombre como tal, el plasmocitoma óseo solitario y el plasmocitoma extramedular. Pero realmente nos interesa hablar del mieloma múltiple porque es la tercera enfermedad. Hablo de no concepto, sino de enfermedad preguntada en hematología. La leucemia linfodicrónica, la hemoglobinuria policística nocturna y esta. El mieloma múltiple, por lo tanto, el que tiene mielograma alterado, que es el normal, por decir así, afecta más frecuente a varones, puede producir cualquier tipo de inmunoglobulina, cualquiera, pero por orden el más frecuente es IgG. Segundo lugar, IgA. Y tercer lugar, acordaros, no la IgL, sino solamente lo que se denominan las cadenas ligeras de los anticuerpos. Eso es el concepto de mieloma de Bence-Jones. Puede producir también IgM, diagnóstico diferencial, con el Waldenström. Muy fácil porque el mieloma, por definición, tiene que tener afectación ósea, cosa que no ocurre con el Waldenström. Concepto de mieloma sin clínica. No existe el mieloma múltiple asintomático. Eso como tal no existe con ese nombre. Si es mieloma múltiple, tiene clínica, obligatoriamente. Mieloma asintomático se denomina mieloma quiescente. Si no tiene clínica, no se trata. 4 veces preguntado en el MIR. Por lo tanto, dato muy importante también. No se trata hasta que no tenga clínica. Pues bien, como todos los tumores anteriores, infiltra la médula ósea, igual que las leucemias agudas, que las crónicas, igual que lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, podemos tener una anemia, una plaquetopenia, una leucopenia. Podemos tenerlo, no es lo habitual. Es frecuente tener una anemia que se denomina normocítica en pilas de monedas o rouleaux. Las plaquetas, recordar que puede cursar con plaquetopenia, pero lo habitual es que sea un problema funcional, que el componente monoclonal rodea la plaqueta y no deja que estas funcionen. Y también, lógicamente, los leucocitos pueden estar bajos. Pero lo lógico es pensar, hay que pensar con lógica. Si yo tengo un anticuerpo creciendo a un ritmo muy alto, lo que produzco es un descenso del resto de los anticuerpos. Conclusión, inmunoglobulinas policlonales disminuidas, riesgo de infección, principal causa de muerte. Son infrecuentes, pero no he descartado la enfermedad, ni las adenopatías ni la esplenomegalia. Hasta aquí es como una leucemia anterior, muy parecido, pero tiene datos asociados. Muchísima afectación ósea. Es un tumor que crece en médula ósea. O sea, no tiende a diseminarse como las leucemias, tiende a ir creciendo en médula ósea. Por tanto, dolores óseos. Síntoma más importante, 70% de los pacientes acuden al médico por dolores óseos. Y no olvidéis que son dolores óseos que se desencadenan con los movimientos. Desaparecen en el reposo, a diferencia de los dolores de las metástasis. ¿Por qué duele? Porque se destruye hueso. ¿Y por qué se destruye hueso? Porque está aumentado el factor activador de los osteoclastos. Afecta a cualquier zona, sobre todo cráneo, esternón, pelvis, columna, es decir, lo que sería el esqueleto axial. Si hay destrucciones en la columna, es lógico que haya compresiones radiculares y se ven fácilmente en una radiografía. Otra cosa que diferencia el mieloma del resto de los tumores que hemos visto hasta ahora, lo diferencia totalmente, que tenemos un tumor que está produciendo proteína, es decir, el anticuerpo es proteico. Por tanto, hay una hiperproteinemia en el organismo y eso es patológico. Más del 50% de los pacientes tienen afectación renal y esa es la segunda causa de muerte. ¿Por qué tiene fallo renal? La principal causa de fallo renal nuevamente es la hipercalcemia por la destrucción ósea. Pero aparte de la hipercalcemia, las infecciones a repetición, asociación de amiloidosis asociada, etc. Es decir, hay muchas causas.
Inicialmente, ese componente proteico se elimina por el riñón, dando lugar a la proteinuria densa de Jones, es decir, es una excreción masiva de cadenas ligeras que comienza a recuperarse y comenzamos a dañar los túbulos proximales, síndrome de Fanconi, acidosis tubular renal tipo 2 o proximal. Al final acabamos dañando los distales y el estadio final es cuando encontramos los túbulos distales totalmente bloqueados con acúmulo de cadenas ligeras en su interior, que es un riñón no funcionante, es lo que se denomina el riñón del mieloma. Pero recordad, principal causa de muerte las infecciones y segunda causa de muerte la insuficiencia renal, cuya causa principal es la hipercalcemia. Son frecuentes las amiloidosis asociadas y no olvidéis que en el diagnóstico hay que encontrar la triada que es el tumor creciendo en médula ósea, plasmocitoma infiltrando más del 10%, la destrucción ósea, las lesiones líticas y demostrar el componente M por encima de 3 gramos de decilitro en orina, en suero, en cualquier lado, pero hay que demostrarlo. Normalmente en el suero, pero si es un mieloma de Bence-Jones, donde lo que existe es una producción de cadenas ligeras, lo que vamos a encontrar es el componente M exclusivamente en orina. El estadio de Salmon, olvidaros de él, ya no tiene sentido, se basa sobre todo en estadios en función de los valores de la microglobulina y dentro de los factores pronósticos, muchos como siempre, recordar que a diferencia de la leucemia aguda, donde antes del tratamiento el factor pronóstico más importante es la edad, aquí el factor pronóstico más importante, ya digo, no tras el tratamiento, sino antes del tratamiento, es que el paciente tenga ya o no fallo renal. Eso es lo que nos da el pronóstico mejor o peor, independientemente luego de que responda o no. Y el tratamiento es mucho más sencillo de lo que parece. Si no tiene clínica, es decir, si es un mieloma aquiescente, no se trata. 5 veces preguntado en el MIR. Mieloma aquiescente no necesita tratamiento. Y cuando se trata igual que tratábamos la leucemia linfoide crónica, con los alquilantes más los corticoides, exactamente igual. Con esa excepción decíamos que hoy en día la leucemia linfoide crónica, más que alquilantes, lo que damos es la fludarabina, pero bueno, para que las asociéis. Y decíamos en la primera vuelta que como tienen muy mal pronóstico, porque solo responden la mitad y además 2-3 meses, muy poco tiempo, lo que se está haciendo en los últimos años es multipoliquimioterapia, es decir, alquilantes, corticoides y dentro de ellos una conocida, la lenalidomida, el bortezomib, es decir, un fármaco que ya conocíamos. Insisto en la lenalidomida, bueno, porque es un fármaco nuevo que no he preguntado nunca, pero yo digo, el resultado sería un poco la poliquimioterapia y acordaros que aquí puede ser útil el trasplante de médula ósea, pero el autólogo, no el halogénico, el singénico, sino el autólogo. Y se está utilizando cada vez más debido a la mala respuesta de los pacientes a los poliquimioterápicos. Por eso es difícil que os lo pregunten, porque no responden. Pues bien, se está utilizando el trasplante como intensificación tras el tratamiento con poliquimioterapia. Cuando hay una recaída del trasplante, antes de buscar más poliquimioterapia, incluso ahí buscamos un segundo donante, es decir, buscamos hacer un segundo trasplante. Insisto, trasplante autólogo. ¿Por qué? Porque tiene mejor respuesta que la quimioterapia, incluso mejores datos de supervivencia. Y el dato por excelencia, que ya sabéis, lo sabéis, si no aparece en ningún sitio, estamos ante un tumor, es el único tumor, por eso lo han preguntado muchas veces, por este dato, que produce componente proteico, es decir, produce una hiperproteinemia, un aumento de las proteínas totales en el organismo por encima de 8. 8,5 ya es aumento, es decir, por encima de 8. Donde la albúmina es normal es entre 3,5 y 5,5, eso es siempre en el MIR un mieloma. Han hecho muchas preguntas sobre esto. Hiperproteinemia por encima de 8 con albúmina normal entre 3,5 y 5,5. Acabando ya casi esto, 2 diapositivas. Diferenciamos lo que acabamos de ver con el Waldenström. Se parecen que produce IgM, es un tumor de IgM, pero no hay destrucción ósea. Por lo tanto, la clínica ya no se parece. No hay osteolisis, no hay hipercalcemia, no hay fallo renal. ¿Qué es más típico de Waldenström? El síndrome de hiperviscosidad por el aumento de la IgM. También son más frecuentes la existencia de linfadenopatías y de esplenomegalia. Es decir, la afectación extramedular. El tratamiento, casi que os diría que os lo ahorraseis, porque no se ponen de acuerdo, pero sí acordaros que es muy frecuente el síndrome de hiperviscosidad. Por lo tanto, no olvidéis la plasmaféresis. Tiene mejor pronóstico el Waldenström que el mieloma.
Y el último concepto es la definición de gamopatía monoclonal benigna o idiopática o de significado incierto. Parece un mieloma, pero no llega a ello. Acordaros, ¿tiene componente monoclonal? ¿Es un tumor? Sí, pero no llega a los 3 gramos de decilitro de infiltración medular, ni tiene el componente mayor de 5% que tiene que tener, mayor de 10% que tiene que tener para tratarse de un mieloma. O sea, no llega a ser un mieloma como tal y además no tiene clínica. O sea, se parece a un mieloma, pero no llega a cumplir criterios de mieloma. Y se parece mucho al mieloma aquiescente en que no tiene sintomatología y no requiere tratamiento, pero no es un mieloma aquiescente porque en este caso el componente monoclonal es menos de 3 y la infiltración medular es menos del 10%. Si fuese mayor, entonces ya sería un mieloma aquiescente. Eso lo han preguntado muchísimas veces también.